Bueno, hola a todos y a todas, soy Franz Portugal, profesor de la Escuela de Comunicación de la Universidad de San Marcos en Lima, Perú, y nos encontramos en la 12ª Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación, ALAIC, que se está realizando en la Universidad Católica del 6 al 8 de agosto de 2014. En esta oportunidad estamos en compañía de una personalidad en el campo de la investigación en comunicación, es Raúl Fuentes Navarro. Raúl Fuentes Navarro es profesor de la Universidad de ITESO, ¿no? Sí. ITESO, ¿no? Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha participado desde hace 20 años en la organización del campo académico de comunicación y también es su principal objeto de estudio. Ha ocupado diversos cargos directivos en el Consejo Nacional de la Enseñanza e Investigación de Ciencias de la Comunicación, CONEIC, la Asociación Mexicana de Investigadores en Comunicación, AMIG, la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social, FELAFAX, y la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación, ALAIC. Obras de Raúl, bueno, tiene importantísimas obras de investigación sobre la comunicación. Muchos de sus trabajos son conocidos en América Latina, ¿no? El primero que yo leí, le comentaba a Raúl hace ya más de 15 años, es su libro, un estudio sobre que llamó En un campo cargado de futuro, estudio de la comunicación en América Latina. Pero Raúl, creo que en la última década o últimos 15 años, ha tenido una contribución importante en la discusión que hay actualmente sobre el tema de la comunicación, sobre su estatuto, si es una disciplina o no es una disciplina, y tiene un planteamiento muy interesante que ha generado un debate importante en toda América Latina. Una primera pregunta que queremos plantearle a Raúl es justamente el debate actual que hay en comunicación, ¿no? Él ha hecho varios trabajos que ha presentado en los últimos congresos de ALAIC y ha sido persistente además, ¿no? Porque en cada evento Raúl ha tenido una importante intervención, además que actualmente dirige justamente el grupo de trabajo de la ALAIC que tiene que ver con las teorías y metodologías de investigación en comunicación. Raúl, ¿cuál sería tu balance de esta última década, donde pienso yo que se ha avivado la discusión sobre el tema de la naturaleza de la comunicación? Efectivamente, primero muchas gracias, Franz. Es una excelente oportunidad de conversar sobre estas cuestiones. Yo creo que en los últimos años ha crecido el número de interesados y de trabajos comprometidos con estas distintas dimensiones de los problemas de constitución del campo académico de la comunicación, de los estudios de comunicación. Sobre todo se debe a que la práctica de la comunicación, las estructuras de comunicación en la vida social han cambiado, se han transformado muchísimo, no solo por factores de cambio tecnológico que son importantes, sino porque el mundo ha cambiado muy profundamente, muy radicalmente en los últimos 15, 20 o 30 años. Y entonces la función de la comunicación en la sociedad se ha multiplicado, se ha hecho mucho más estratégica, y los recursos que tenemos para entender eso y para interactuar con eso y para orientar algunas prácticas, sobre todo en las universidades, se han ido quedando cortas con respecto a eso. Entonces la discusión, el debate, la búsqueda de alternativas es cada vez más importante y ha convocado a cada vez más colegas. Y eso quiere decir que la organización académica, la organización científica tiene que modificarse también. Y entonces el papel de asociaciones como la ALAIC, o más específicamente como este grupo de trabajo sobre teoría y metodología, tiene una responsabilidad mayor todavía en poner en contacto a los interesados en los distintos sectores, en los distintos países, miembros de las diferentes generaciones de estudiosos de la comunicación,
para ir tejiendo, digamos, las tramas de significados que nos puedan orientar y poner en mejores términos para entender la comunicación, para comprender la comunicación, como sería el título de uno de los libros importantes de Antonio Pasquali, a quien hemos homenajeado en este congreso, y que tenía en su época, en los años 70, una referencia muy clara de que a diferencia de lo que proponía Marshall McLuhan para comprender los medios, lo que teníamos que hacer era comprender la comunicación. Eso ahora tiene mucho más significado, me parece, que hay que recuperar. Y eso fue el trabajo de Pasquali de la década del 70, sí. ¿No es cierto? Un poco se adelantó a una discusión que nuevamente hoy día estamos retomando. Sí, sin duda, Antonio Pasquali y como otros muy distinguidos colegas que afortunadamente siguen siendo personas activas en este campo, no ha dejado de formular las cuestiones de la orientación de nuestro trabajo académico desde hace décadas, y entonces eso es lo que hay que rescatar y renovar permanentemente. No está dicho todo desde el principio, sino al contrario, están las preguntas insinuadas y formuladas de manera que nos dé apoyo y facilidad para seguirlas formulando, actualizando y tratando de responder. En la universidad hacemos un curso que se llama Epistemología de la Comunicación y que lo iniciamos el año 96. Ya tenemos un buen tiempo y justamente en ese curso hacemos las interrogantes sobre qué es la comunicación, qué argumentos hay respecto a si es una disciplina, una ciencia, etcétera, ¿no? A unos dicen de que la pregunta sobre el estatuto epistemológico de la comunicación conduce a un callejón sin salida. ¿Qué opinas respecto a eso? No, si estuviera convencido de que conduce a un callejón sin salida, tendríamos que abandonar eso que no tiene salida. No, al contrario, creo que hay una importancia creciente de seguir estas discusiones sobre el estatuto epistemológico de los estudios de comunicación, porque son los fundamentos lógicos sobre los cuales se sostiene una gran cantidad de implicaciones de nuestro trabajo. Si nuestro trabajo no siempre se reconoce como algo importante, como algo que puede influir en algún aspecto de la vida social, es porque no tenemos la suficiente capacidad de convencer y de convocar. Entonces creo que al contrario, en lugar de meternos en callejones sin salida, tenemos que renovar las avenidas para llegar a cumplir estas funciones, esta misión necesaria que funda todo el estudio científico de cualquier cosa, entre otras, de la comunicación, que ha sido cada vez más importante en el mundo. ¿Por qué hay tanta discrepancia respecto al tema de la comunicación? Si es una disciplina, si es una ciencia, etcétera. ¿Cuál es el eje ahí del debate? Hay distintas razones. Yo creo que para que se constituya un campo de estudio, de reflexión científica, se necesita mantener una tensión entre las diversas maneras de abordarlo. Y tú has dicho que no es una disciplina, tampoco una ciencia, y que es un campo. Es que es todo eso. Eso lo formuló hace poco Miquel de Moragas de una manera sintética admirable. Es que no tiene por qué oponerse. No somos ni una disciplina cerrada, ni menos una ciencia, sino el apelativo aquel de ciencias de la comunicación sigue teniendo un sentido heurístico importante, y decir que somos un campo es precisamente decir que estamos trabajando sobre tensiones que se contradicen y que avivan la necesidad de discutir y de demostrar cuáles son las mejores maneras de hacerlo, pero la diversidad y la pluralidad son constitutivos en tensión
de un campo disciplinario científico. ¿Tú no crees que hay mucha confusión epistémica respecto a la comunicación? Por ejemplo, ¿no es cierto? Con la palabra comunicación se designa tanto a la disciplina como a el objeto, ¿no es cierto? Cosa que no ocurre con otras disciplinas de las ciencias sociales, por ejemplo, la antropología, que estudia la cultura. ¿No crees que ahí en eso radica un problema epistemológico? No, para nada. La historia, disciplina por antonomasia en las humanidades, estudia la historia, es su objeto. La economía, disciplina dominante en las ciencias sociales y en las políticas públicas, tiene como objeto la economía. Entonces, no necesariamente es un problema. El problema es cómo no cómo denominar, sino cómo relacionar los procesos de constitución de los objetos. Es decir, cómo se pasa de problemas sociales a problemas científicos. Y ese es un asunto que requiere trabajo sobre la complejidad del pensamiento, que interviene centralmente en los estudios de comunicación. Ya, pero, y ahí vamos al siguiente tema. En la discusión que hay en los diversos textos que se han producido en la última década, se empieza con el tema del concepto de la comunicación. Y entonces dicen, bueno, la comunicación es un concepto polisémico, entonces por esa razón nadie se pone de acuerdo, ¿no? Y por lo tanto no es posible definir el objeto. ¿Qué opinas respecto a eso? No, sí es posible definirlo precisamente por polisémico. Es es un término rico, es como la palabra democracia. ¿Qué significa concretamente democracia? Hay muchos significados envueltos en algo que es importante saber de qué estamos hablando, desde dónde estamos hablando y para qué estamos hablando de democracia en un cierto sentido. No digamos de libertad, de justicia, de los grandes conceptos de la civilización. Comunicación es un aspecto polisémico también porque refiere a prácticas muy superficiales, muy instrumentales de la vida social, pero también a la constitución más profunda de la cultura, de la sociedad, etcétera. Y entonces, claro, hace falta saber en qué nivel estamos hablando, desde qué perspectiva y para qué fines, cada vez que la mencionamos. Si no, se convierte en un término vacío como tantos otros que tenemos en nuestro mundo. Entonces ahí esa discusión sobre la polisemia ¿no te parece que es un poco ocioso? Porque, como tú dices, ¿qué sociedad? En sociología, pucha, hay pues 1000 con definiciones y conceptos sobre, y eso ocurre en todas las disciplinas. O sea, no es inherente a la comunicación que los conceptos tengan diferente definición, ¿no? Ni tampoco es necesario tener la última definición. No podría haber ciencias biológicas si fuera requisito indispensable tener un concepto único y final de qué es la vida. No se sabe qué es la vida, ¿sí? Entonces existe sin duda un desarrollo enorme y muy diversificado de distintas disciplinas, enfoques, perspectivas para hacer investigación biológica desde muy distintos métodos, etcétera, y seguir desarrollando el conocimiento que se vaya acercando poco a poco a tener nociones más aproximadas sobre lo que es la vida y lo que eso implica. Lo mismo sería en el caso de la historia, en el caso de la cultura, con respecto a la comunicación. No es necesario que sepamos de una vez definitivamente qué es la comunicación como una sola cosa, sino cómo se ubica en un conjunto complejo de fenómenos, muy complejo, en el cual tiene importancia saber cuáles son las distinciones pertinentes.
Ese punto me parece importantísimo porque no nos interesa el significado de la palabra comunicación, ¿no? Porque para eso vamos al diccionario, ¿no? Para ver el tema semántico o el origen de la palabra, ¿no es cierto? Nos interesa comunicación como concepto, ¿no es cierto? Y los conceptos han variado históricamente. En cada época histórica hay un concepto de comunicación, porque es una construcción, ¿no es cierto? Y ahora, como tú le habías indicado muy bien, que se ha complejizado el fenómeno de la comunicación, entonces estamos construyendo un concepto que dé cuenta de esa realidad. Yo creo que hay un problema adicional, específico, de constitución de los estudios de comunicación como especialidad universitaria, y ese es un problema que heredamos o que adoptamos de una constitución apresurada en los Estados Unidos, donde se crearon las ciencias de la comunicación muchos años antes de que en América Latina se empezara a convertir esto en una preocupación que es importada. Entonces, en Estados Unidos, que es donde empezó todo esto, con problemas traídos de Europa a principios del siglo XX, había un contexto de desarrollo, de creación, digamos, de la sociedad democrática occidental, del trabajo de integración de migrantes en torno a los factores de la sociedad industrial, etcétera, etcétera, que formularon de una manera muy instrumental y muy pragmática los factores de comunicación para la vida social, y de ahí se constituyó una estructura de medios, así llamados, sin necesidad de tener definiciones muy racionales del asunto, pero sí con formulaciones muy prácticas que respondían a los intereses económicos y políticos de los actores de la época, y que luego, a partir de los años 50, se expandieron por el mundo sin haber tenido la posibilidad de consolidarse, no digamos como una disciplina, sino como un campo de objetos problemáticos. Eso nunca sucedió, y entonces el crecimiento y la importancia creciente de la llamada comunicación, que quiere decir muchas cosas al mismo tiempo, es algo que se globalizó. Y entonces ahora tenemos los mismos problemas en todo el mundo, en todas las regiones, que obviamente, como todas las regiones no son homogéneas, entonces tienen repercusiones, implicaciones y consecuencias diferentes. Cuando se dice, es que los estudios de periodismo son el origen de los estudios de comunicación, dice, sí, pero los estudios de periodismo no son una sola cosa. No es una sola manera de hacer estudios sobre el periodismo en el siglo XIX en Alemania que hacer estudios de periodismo en el siglo XXI en Perú. Y entonces, ¿por qué tendría que representar el mismo universo de problemas ese término periodismo, que sigue siendo muy importante de definir y de precisar, pero también de contextualizar? Y entonces los estudios de comunicación deberían de ser capaces de explicar por qué sucede eso. Porque no es una condena que tengan los estudios de comunicación, al contrario, es una oportunidad de entender por qué sucede eso en relación con la comunicación y con muchas otras ramas de especialidad y de estudio y de cultivo en las universidades, que son, digamos, los espacios en donde se deben generar este tipo de comprensiones sobre la vida social. Y justamente ahí entramos al tema del objeto de estudio de la comunicación. Pasquali, en la década del 60 y luego en el 70, primero con comunicación, su libro de comunicación de masas, cultura de masas, y luego con comprender la comunicación, planteó un tema, sobre todo en comprender la comunicación, sobre el objeto. El objeto de estudio no son los medios, ¿no es cierto? Y con él empezó el tema, esta idea del reduccionismo mediológico, ¿no? De entender la comunicación como el estudio de los medios. Y Pasquali fue el primero que, si no me equivoco, que hizo ese corte epistemológico. Sí,
O sea, si queremos construir un espacio de reflexión sociológica, filosófica y científica en general, y a partir de ahí empezar a tratar de construir una serie de disciplinas científicas sobre la comunicación, tenemos que distinguir cuáles son sus manifestaciones más superficiales, más instrumentales, como las que cruzan por los medios, pero también por muchos otros fenómenos, y lo que es, digamos, el proceso central de constitución sociocultural de esos fenómenos. Los medios son objetos de análisis complejo y multidisciplinario necesariamente. Ahí entra el tema de lo multi, inter, trans. Claro, y entonces son dos estudios diferentes y ojalá fueran complementarios. Estudiar los medios, como estudiar los lenguajes, estudiar a los sujetos, estudiar la psique, estudiar las culturas, estudiar las organizaciones, etcétera, y estudiar la comunicación. Entonces ahí tenemos una multitud de objetos que tendríamos que tener capacidad de relacionar de una manera más sistemática. ¿No crees que la comunicación sí tiene objeto de estudio? ¿Y cuál es el objeto de estudio de la comunicación? La comunicación humana, ¿no? O sea, cómo los seres humanos se comunican. Claro. Es diferente, no sea, ya plantear qué entendemos por comunicación, ¿no? Donde hay pues N definiciones y hay escuelas que interpretan cada uno de su punto de vista, que es la comunicación, ¿no? Sí, y además, sí, claro, y además tenemos la característica de que solamente podemos comunicar nuestros conceptos de comunicación a través de la comunicación. Entonces hay una recursividad que hace más complejo todavía el asunto. Nosotros podemos comunicar, es decir, poner en común, compartir el significado de lo que es la vida, de lo que es la existencia, de lo que es la libertad, de lo que es la materia, de lo que es la tecnología, pero eso no depende de las características de esos objetos. Nuestro objeto es también un proceso subjetivo a través del cual hacemos ese análisis y esa reflexión, esa denominación de los objetos. Ahí entramos a un tema interesante que planteó Gisela Olmedo sobre el objeto teórico y el objeto real, ¿no es cierto? El objeto teórico es una construcción que uno hace, ¿no? Que no necesariamente es idéntico al objeto real, ¿no? Pero el objeto real también es una construcción. No podemos suponer que podemos conocer las cosas del mundo, las cosas reales, sin la mediación de una construcción cultural, comunicada, compartida, etcétera, lo hagamos explícitamente o no, y entonces no podemos estar epistemológicamente ciertos de que hay una separación entre lo real y lo construido. Más vale partir de que todo es construido. Y ahí pasamos justamente al tema, el hecho de que otras disciplinas estudien también la comunicación, ¿no? Desde su óptica, desde su perspectiva, generó este tema de la interdisciplinarización, polidisciplinarización, ¿no es cierto? Y se ha generado un debate en el último periodo sobre ese tema. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Porque podemos entrar al tema de la post que tú planteaste. El origen de los estudios de comunicación, como el origen de los estudios sobre cualquier cosa, es multidisciplinario. Por ahí se tiene que comenzar, por ver cuáles son las diferentes maneras de construir esos objetos y abordar metodológicamente su estudio. El origen es indudablemente multidisciplinario, pero el desarrollo y las derivaciones tienen que ser disciplinario, multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario, etcétera,
¿Con respecto a qué? Es decir, la formación de profesionales necesariamente tiene que ser interdisciplinaria, puesto que un profesional sobre cualquier cosa en la vida social necesita ser parte de una trama de intervención sobre la vida social especializada y por lo tanto necesitada de relación con otras especialidades. Por lo tanto, necesariamente la formación debe ser interdisciplinaria, no hay otra opción, lo cual implica a su vez que tiene que tener un factor disciplinario, tiene que haber una especificidad de la participación de un especialista en comunicación en una trama de especialistas en distintos objetos. Y ese problema que hay epistemológico entre disciplina y realidad, lo que hacen las disciplinas es parcelar realidad, porque para abrir puertas de entrada a una parte de la realidad. Entonces, una cosa es la realidad y otra cosa son las disciplinas. Las disciplinas parcelan la realidad, ¿no es cierto? Y eso generó lo que ya hace 40 años o 30 años Fernando Brodel planteó, que las disciplinas construyen sus propios lenguajes, sus propias fronteras, ¿no es cierto? Y eso impide el diálogo entre las disciplinas, ¿no? Y justamente a partir de eso fue que ver cómo hacemos los interfaces, las conexiones, y surgió el tema de la ¿no? Transdisciplinaridad, ¿no? Sí, pero la mayor parte de estos debates son falsos debates. Es inútil, no sirve para nada discutir ciertas cosas de ciertas maneras, porque eso impide que realmente podamos entender. Por ejemplo, sí, dice el ejemplo de Brodel, el ejemplo de Ferdinand de Saussure, que tiene una frase así en el curso de Lingüística General, publicado a principios del siglo XX, cuando él ya había muerto, una frase categórica que dice: el punto de vista crea el objeto. Entonces, no hay esa separación desde estos puntos de vista de las ciencias sociales, de las ciencias cognitivas, de las humanidades, de esa separación tajante entre la realidad y la representación, entre las cuales está la representación científica. No hay tal separación, entonces la relación se hace mucho más compleja, y entonces construir esas realidades objetivadas para poderlas analizar específicamente es un trabajo que no es simple y que no puede reducirse tan tranquilamente. Es un objeto de reflexión filosófica que no hay que confundir tampoco el espacio del debate y de la reflexión filosófica con las necesidades prácticas inmediatas de la docencia, de la responsabilidad social, del ejercicio profesional, de la política, de la economía, y muchas veces eso es lo que pasa. Lo que confundimos son los planos discursivos que tienen que ver con la comunicación, cuando lo que urge es resolver un dilema ético de las prácticas profesionales y de la constitución social de la comunicación, independientemente de los conceptos filosóficos abstractos que nos sirvan para eso. Eso está en otro momento, en otro lugar, y el arte necesario es saber cómo relacionar unos planos con otros, y eso no está construido. Es un problema sobre el cual hay que seguir trabajando. Una cosa es la discusión y la reflexión filosófica, otra es la discusión teórica, otra es la discusión metodológica, otra es la discusión pragmática, ética, etcétera, y el arte de relacionar unos planos con otros. Yo a mis alumnos de la universidad les digo siempre, ¿no es cierto?, que para poder estudiar la comunicación nunca hay que olvidar que para ese fenómeno es producto de otros fenómenos económicos, sociales, políticos.
no está en el aire, ¿no? Es resultado de, ¿no? Y si no tomamos en cuenta esa realidad, es muy difícil poder entender la comunicación, ¿no? Y ahí viene pues el tema de que cómo relacionas la complejidad que implica relacionar con los otros fenómenos que están produciendo ese fenómeno, ¿no? Y ahora, Raúl, pasando a otro tema, no, al mismo tema, digamos, pero una formulación que tú hiciste respecto a la postdisciplinariedad y que tuviste tus críticos, ¿no? Y hubo un debate interesante actualmente. ¿Cuál es la propuesta de la postdisciplinariedad? Fue un término, una forma mal elegida, porque estaba puesta en un contexto discursivo en el que parece, con toda razón, y se puede confundir muy legítimamente, con alguna especie de discurso posmoderno o algo así. Y no es eso, estuvo mal elegido el término. Lo que sí es un concepto que no es mío, por supuesto, sino que ha sido trabajado como una alternativa en estos debates sobre la disciplinarización de los estudios y los problemas que acarrea la inevitable especialización y la inevitable fragmentación del trabajo intelectual y científico. Es una alternativa a los modelos lineales de desarrollo. Y bueno, el nombre habrá que pensarlo de otra manera, porque no tiene nada que ver con los discursos típicos de la posmodernidad, sino al contrario. La alternativa así llamada postdisciplinaria, es romper con la trampa lineal de la multiplicación de las perspectivas y cambiar el punto de partida. Un planteamiento muy correspondiente con esto mal llamado postdisciplinario es la propuesta de Jesús Martín Barbero, de cambiar el lugar de las preguntas. En lugar de partir para formular las preguntas y las preguntas de investigación y las preguntas de acción, en lugar de partir del discurso, partamos de una construcción de los problemas sociales y a partir de ahí busquemos los recursos de saber y de intervención que nos puedan ayudar a tener una representación mejor y más útil, más comprometida con los problemas de la sociedad. En lugar de discutir si esto tiene que ser un producto de las industrias culturales o de la industria cultural, que no es lo mismo en singular que en plural, en lugar de partir de ahí, partamos de la necesidad de generar una forma de entender por qué los productos de los medios pueden tener tanto implicaciones perniciosas para la sociedad como benéficas. ¿Por qué el asunto de la difusión de innovaciones tecnológicas en el mundo de la comunicación no es simplemente un asunto que a mayor cantidad de teléfonos, así sean inteligentes, se está aumentando la democracia? En algún aspecto se estará aumentando la democracia, en otro aspecto se estará restringiendo la democracia, pero la relación no es mecánica ni lineal, como lo pudiera hacer un planteamiento disciplinario tradicional del siglo XIX. Necesitamos otro tipo de enfoques, y eso es lo que se busca: cambiar el lugar de las preguntas, partir en la investigación de los problemas sociales, que son construcciones, no es que sean reales, son tan reales como lo otro. También nuestra reflexión es muy real, y partir de ahí ayuda mucho a reconstruir el conjunto de recursos que tenemos para hacer ese trabajo de investigación, venga de donde venga, y a saber cuáles son los recursos que tenemos que inventar, puesto que no hay en el repertorio de las historias disciplinarias suficiente capacidad para hacer eso. Entonces, es una manera de romper la oposición
entre la disciplina y la interdisciplina, y construir otra perspectiva que implique tanto el fortalecimiento disciplinario como el interdisciplinario. Raúl, finalmente queríamos una última interrogante respecto a este último periodo. ¿No te parece que el tema de la metodología de investigación en comunicación ha adquirido un punto más relevante, más trabajo, más desarrollo? Justamente hemos asistido el día de ayer a la presentación de los trabajos del grupo brasileño Proceso Con, de Alberto Effendi, ¿no? ¿Qué opinas respecto de ese tema? Bueno, hay tres temas ahí. El lugar central del desarrollo de capacidades metodológicas es verdaderamente importante, estratégico, central. Y en eso coincido totalmente con Effendi Maldonado y con otros muchos colegas que en muchos lugares han estado trabajando sobre eso. Para poder plantear con cierta coherencia los problemas teóricos, epistemológicos, ontológicos de la comunicación, necesitamos primero desarrollar una plataforma metodológica que nos permita que esos conceptos se relacionen con los datos, con los fenómenos, con los hechos concretos. Y esa es la dimensión metodológica. Entonces ahí eso me parece central. La manera de hacerlo y de organizar esta discusión puede ser diversa. Y entonces estas propuestas que ha desarrollado este grupo al que pertenece y del cual es líder Effendi Maldonado, en Brasil, en San Leopoldo, son una manera de hacerlo, y es una manera perfectamente válida, interesante, consistente, productiva, pero no única. Es una manera de abordar el asunto muy digna de manejar. Anecdóticamente, nos invitaron de una editorial española, publica libros sobre comunicación muy buenos, a coordinar una colección de textos sobre metodología a tres amigos, tres colegas, por una distribución geográfica. Entonces, Effendi Maldonado es el responsable del área brasileña, José Luis Piñuel es responsable del español, de la Complutense, del área ibérica, y un servidor del resto de América Latina, como si fuera equivalente, pero con mucho gusto, porque no tengo ni los recursos ni las perspectivas de análisis sobre metodología en comunicación iguales o parecidas a las de Effendi ni a las de José Luis. Yo tengo otra manera de hacer eso y otra serie de relaciones que eso abre. Entonces la combinación de los tres sobre un mismo propósito es una combinación mucho más interesante que si estuviéramos totalmente de acuerdo en todo. Ese es el espíritu que creo que puede ayudar a construir un avance permanente, constante en los estudios de comunicación, y no este ciclo de avances y retrocesos en que se ha convertido la historia del estudio de la comunicación en los últimos 50 años, no solo en América Latina, sino en todas partes. Damos un paso hacia adelante y dos hacia atrás. Muchas gracias, Raúl, por permitirme conversar contigo sobre temas tan importantes para la comunicación, problemas teóricos y epistemológicos. Raúl, quiero obsequiarte mi libro, que ya lo conoces porque es de la segunda edición, donde Raúl Fuentes tiene importante participación, porque hay varios textos de Raúl acá en este trabajo de investigación en comunicación en América Latina desde los años 70 al año 2000. Muchas gracias, Francis. Muchas gracias, Raúl. A ti más bien. Bien, nos despedimos entonces. Hemos terminado una interesante conversación con Raúl Fuentes Navarro, profesor mexicano. Muchas gracias.